Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Lo que nosotros necesitamos entender de los cambios que deben de haber en nuestra vida y de la forma en que nuestro comportamiento debe de ir cambiando de acuerdo a los cambios internos. Recuerde que el Evangelio empieza por dentro. Los cambios deben de ser hechos desde adentro. A veces queremos que los cambios sean de afuera, pero el cambio que es por afuera, el Señor lo enseñó que era un cambio religioso, un cambio tradicional, un cambio fariseo o farisaico, y el Señor reprendió precisamente los cambios externos, si no hay cambio interno. Entonces aquí no se trata de aparentar, aquí se trata de ser genuino en lo que uno es. Y tristemente ese es el problema más grande que encontramos en la administración, que queremos aparentar algo que todavía no somos, queremos ocultarlo. Y tenemos ejemplos en la Biblia de personas que quisieron ocultar sus situaciones y no pudieron salir aprobados por Dios. Vamos a ver acerca de eso. Pero en Colosenses capítulo 3 es uno de los versículos que a mí me gusta mencionar mucho, porque habla de una realidad muy fuerte que dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Recuérdense que hay características, hay frutos que van a manifestar lo que somos. Entonces usted debe de examinarse, porque es lo que primero que estamos viendo. Primero, que el que va a ministrar sea el primero ministrado. Porque si usted no pasa la administración primero, pues, ¿de qué sirve que salve a los demás? Mejor que se salve usted y aunque no se salven los demás. Bueno, ese es mi pensamiento. Yo prefiero salvarme yo y no que se salven todos ustedes. ¿Verdad que sí? ¿O usted no dice lo mismo? ¿Sí? ¿O usted preferiría que todos nos salvemos menos usted? Entonces, hay características que usted debe de ver si realmente está en la fe. Por eso es algo muy, muy lindo el examinarse si uno verdaderamente dice en 2 de Corintios 13:5, que es otro versículo que he estado proyectando mucho últimamente en predicaciones afuera, en otras congregaciones, donde dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Entonces vemos que el primero que se tiene que examinar es usted. Usted es el que debe de ir a administración y reconocer su condición. Y no esperar, decir, bueno, pues que me descubran. Y a veces hasta que vamos ahí diciendo: Señor, ten misericordia, que no se den cuenta de quién soy. Entonces, ¿para qué va? No, si es para que usted vaya y que le descubran. Y usted tiene que poner de su parte también. Usted tiene que exponer.
Entonces, regresando a Colosenses, capítulo 3, dice aquí la palabra que si hemos resucitado con Cristo, ¿qué es lo natural? Que tenemos que estar buscando las cosas de arriba. O sea, esa debe ser su prioridad. Ahora, no estoy diciendo que se va a desatender de sus compromisos que usted se comprometió. Porque hay compromisos que usted se comprometió. Y esto es parte también de la administración. Reconocer que no todo lo que usted tiene, Dios se lo dio. Y usted tiene que ser sincero, empezando desde ahí. ¿Qué es lo que Dios me dio? ¿Y qué es lo que yo me lo busqué o me lo dio el diablo? O el mundo, o el pecado, o la carne, lo que usted quiera poner. Y todas esas son áreas que usted tiene que ir trabajando en su vida y trabajando en la vida de los demás. Examinándose. Su matrimonio. Sus hijos. ¿Quién se los dio? ¿De dónde salió su matrimonio? ¿De dónde salieron sus hijos? Y quítese ya esos conceptos de decir, no, es que herencia del Señor son los hijos. Claro que el Señor da, no los que usted se buscó. O el matrimonio que usted se buscó, no que Dios se lo dio. Por eso, hermano, del matrimonio, yo soy de las personas que la persona no debe de casarse si no está 100% seguro de que es Dios quien nos está uniendo. Porque esa es la decisión más importante humanamente que usted va a tomar en esta tierra. Y si usted no está 100% seguro de algo, es mejor romper y decir no, hasta que esté 100% seguro. Y así debe ser en cada situación. Cuando yo vine aquí a Austin, yo no me vine si no tenía el 100%, yo tenía el 99%, yo sabía que Dios me había hablado, Dios me había confirmado, y todavía me fui a un retiro, hermano, donde había hielo, la montaña estaba congelada, el campamento de la iglesia tenía una casa, no tenía calefacción, y yo ahí me fui a buscar a Dios, y le dije, Señor, yo no me voy a Austin hasta que tú no me des el 100% de seguridad. Yo no voy con el 99%. Entonces, hay cosas que usted debe de examinar. ¿De dónde salieron? Ese carácter, ¿de dónde salió? Esas mañas que tiene, ¿de dónde salieron? Esas costumbres que tienen, ¿de dónde salieron? Porque de eso se trata aquí la administración. Entonces dice ahí, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, todo lo que usted hace tiene que estar enfocado hacia la eternidad. Mire, de todos modos la gente, ¿cuánto tiempo lo va a conocer en esta tierra? Por mucho que llegue a vivir con esa gente, que va a decir, ay, qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Una realidad que yo digo es, porque hay gente que dice, no, es que yo no me ministro porque toda la gente se va a enterar de eso. Si ya no está en usted, ya es un testimonio. Y usted tiene la libertad, si ya realmente no es lo que hacía y lo que era, usted ahora tiene la libertad de que todo el mundo sepa quién es o quién era. Y ejemplos los tenemos en la Biblia. Mire, ¿cuántos errores usted conoce de Abraham? ¿Cuántos errores usted conoce de David? Y si apareciera Abraham aquí ahorita, y si apareciera David aquí ahorita, ¿usted qué diría de ellos? Váyase de aquí, que usted mire, así diría usted de ellos, ¿qué diría?
Si Abraham se acercara con usted y le dijera, mira, quiero bendecirte, ¿usted qué haría? ¿Ah? ¿Cómo te atreves ahí si tuviste hijos carnales ahí? Mira, todo el problema por causa de ti en Medio Oriente, vive en guerra. Y así le diría a usted. O a David. Que David le dijera, mira, yo quiero orar por ti. ¿Ah? ¿Qué le diría a usted? ¿Usted? ¿Un asesino? ¿Un adúltero? ¿Así le diría? Entonces, cuando ya el Señor perdonó, cuando ya el Señor borró su pecado, ya usted debe ser libre para hablarlo. Esa es la evidencia que realmente ya usted no es esa persona. Pero si usted todavía no tiene la libertad de que sepan su pasado, usted todavía vive en ese pasado. No se ha convertido ese pasado en una historia. Entonces todo nuestro pasado debe de ser una historia. Mientras todavía nos duele, mientras todavía lo ocultamos, que no se enteren lo que yo hice, usted todavía es esa persona. Y eso es algo que usted tiene que entenderlo, porque es lo que usted tiene que enseñarle a las demás personas. Usted está aquí para no solo aprender para usted, sino para enseñarle a las demás personas estas cosas importantes. Dice aquí en el verso 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nuestra vida sea manifestada, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, esa es nuestra esperanza. O sea, nuestro vivir, ¿cuál debe de ser? ¿Cuál debe ser nuestro vivir? Prepararnos para el encuentro del Señor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser su encuentro con el Señor? Usted está esperando, bueno, pero ¿y qué tal si el Señor se tarda 1.000.000 de años? Eso no tiene nada que ver con su encuentro suyo con el Señor. ¿Cuánto tiempo le quedará para que usted se prepare para el encuentro con su Señor? Eso es lo que usted debe de estarse preocupando. Y caminar cada día sobre ese fundamento. Ahora, dice el verso 5, dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos. ¿A qué? Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. ¿Es usted tacaño? Mire, este es un punto muy importante. Usted que va a ministrar, ¿cómo están sus finanzas delante de Dios? ¿Es usted fiel en sus diezmos y en sus ofrendas con Dios? ¿Financieros? ¿Qué pasó con Acán? Veamos 3 ministraciones que están escritas en la palabra. Primera ministración con Acán. ¿Por qué mataron a Acán? Porque escondió ¿qué? Lo que le correspondía a Dios. Porque el oro y la plata tenían que entregárselas a los sacerdotes. Mire, hay dinero que no es suyo, hermano. Y es una maldición. Y no solo para usted. Porque no solo murió Acán. ¿Quiénes más murieron? Su esposa, sus hijos y hasta su ganado. Mire las consecuencias de no ser fiel en las finanzas con Dios. Y cuando digo en las finanzas con Dios, en los diezmos y en las ofrendas, porque esto es algo personal, esto es algo individual. Como hemos hablado
hemos explicado, el diezmo no es suyo, el diezmo es de Dios. Si usted se queda con el diezmo, usted le está robando a Dios. Y si usted no ofrenda lo que Dios le dice que tiene que ofrendar, usted es un ladrón. Y si usted no ofrenda lo que usted sabe que debe de ofrendar, es un ladrón. Y si usted no ofrenda lo que usted desea ofrendar, es un ladrón. Primera administración. ¿Fue una administración o no? Llamaron a todo el pueblo de Israel y hasta que quedó esa área. Mire, esa área. Solo era un área nada más. Y esa área, ¿qué fue lo que hizo? Llevó a todo el pueblo a la muerte. No pudieron vencer a Jai, a lo más pequeño. ¿Será que Dios necesita tu dinero? No. Es que está manifestando que eres un tacaño, y si eres un tacaño, eres un idólatra. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Tú tienes que entender, hermano, que el dinero es útil, pero no tienes que amarlo. Tú no vives por el dinero. No es el dinero el que te da de comer. No es el dinero el que te da de vestir. Es la bendición de Dios la que te enriquece, la que te provee, y no añade tristeza con ella. El dinero solo sin la bendición de Dios añade tristeza, añade dolor, añade miseria. Entonces, algo muy importante: ¿cómo estás tú en el orden económico con Dios? Otro ejemplo: Ananías y Zafira. ¿Debieron de haber muerto Ananías y Zafira? Ok, no dieron todo el dinero. ¿Será que ya no había oportunidad de reconciliarse? ¿Había o no había oportunidad de reconciliarse? Pedro todavía le dio la oportunidad, les hizo una administración ahí. Dijo, asincérense. Pero no se asinceraron. Siguieron en su mentira. Entonces, mire, hubiera sido mejor que ni siquiera hubieran ofrendado. Porque acá falló, porque sí, Dios le dijo, eso no es tuyo, te lo tienes que dar a Dios. Pero Ananías y Zafira fallaron, ¿por qué? Porque lo que ellos habían propuesto no lo cumplieron. Por eso te digo, en las ofrendas hay áreas donde tú aún puedes estar robándole a Dios. Porque el Espíritu Santo te dice que des algo y si no lo das, o la palabra de Dios te dice que debes de dar y no das, o ha nacido el deseo en ti de dar. Porque eso fue lo que sucedió con Ananías y Zafira. O Pedro les dijo, tienen que darme el terreno, ¿verdad que no? De ellos nació. Y todavía Pedro le dice, pero si estaba en tu posición, era tuyo. Pero mentiste, no a los hombres. Entonces mire lo tremendo, porque cuando estamos en ministración, ¿es de vida o es de muerte? Tú no vas a salir igual. Tú vas a salir con vida, pero si moriste adentro. O vas a salir muerto si viviste adentro de la administración. No sé si me acabo de entender. Otra administración que tiene que ver con dinero. Simón el brujo, allá en Samaria. ¿Qué quiso hacer Simón el brujo con el dinero?
espirituales, sino un cambio de vida. ¿Qué es lo que la gente hoy hace? Por eso mire lo peligroso de esa gente que dice, traiga, siembre aquí, ahorita en este mismo momento, y va a ver cómo Dios lo va a bendecir y cómo Dios le va a dar. Y ahí pasan todos los Simones, ¿verdad? ¿Y qué le dice Pedro? Veámoslo, porque es algo que tenemos que verlo en Hechos. Capítulo 8. Verso 17 dice: entonces les imponían las manos Pedro y Juan y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad. Por eso, si usted me va a invitar a comer, invíteme. Si me va a dar una ofrenda, démela, pero no va a ganar una posición conmigo. Yo no me voy a vender por un plato de comida, ni por un regalo, ni por una ofrenda. Otra cosa es que Simón hubiera dicho, bueno, Simón, Pedro, Juanito, miren, aquí está para su hotel, para sus gastos que vinieron aquí. Pedro se lo hubiera recibido, ¿verdad que sí? Y hubiera sido de bendición. Pero dice, dadme a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que, si es posible, se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo, rogad vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Mire, ¿sabe qué es lo tremendo? Que este brujo sabía el mover celestial y sabía la autoridad que Pedro tenía como ministro de Dios. ¿Por qué? Porque tristemente, hermano, a veces los que trabajan para Satanás sí entienden lo que es la autoridad, y nosotros los cristianos lo tomamos a la ligera. Mire la actitud de este hombre cuando se le reprendió. No tomó la actitud que muchos toman. ¿Y usted quién es para decirme? ¿Y usted por qué me lo dice? ¿Con qué autoridad me lo está diciendo? Lo recibió, dijo, rueguen por mí, por favor, porque lo que ustedes me están diciendo yo sé que se va a cumplir, porque son siervos de Dios. Entonces mire la autoridad, lo que se mueve en una administración. Por eso, si usted va a ministrar, usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Usted debe ser un hombre de ayuno, de oración, de consagración, de limpieza, lleno de la doctrina, de la palabra de Dios. O sea, son factores importantes, porque usted está operando almas. Ahora, regresemos entonces a Colosenses, capítulo 3. Tenemos que entonces considerar muertos, dice el verso 5, a nuestro cuerpo mortal. Porque si tú no consideras muertos esas áreas tienen que estar dormidas en ti. Y tú debes de ser muy sabio en saber que hay áreas que tú no puedes alimentarlas. O
sea, tú no puedes estarlas regando, sino debes de ponerlas en sequía. Dice la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Y dice ahí, ¿por qué? Dice, pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Entonces, el que practica esto, ¿qué es? Un hijo de desobediencia. ¿Y qué va a pasar con los hijos de desobediencia? Dice que la ira de Dios vendrá sobre ellos. Entonces, yo no puedo orar ni puedo bendecir a alguien que es un hijo de desobediencia. Yo no puedo orar por cualquiera y decirle, bueno, Dios está contigo y Dios te va a bendecir. Si está viviendo una vida de un hijo de desobediencia. Y no es que uno se sienta más grande que otro, no. Pero debemos de aprender a entender la vida que nosotros debemos de estar viviendo, una vida de santidad. Ahora dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, son cosas que experimentamos, son cosas que vivimos, pero ya es un pasado. Ahora, dice aquí, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira. ¿Cómo está tu ira? Enojo, malicia. Mira, eso de malicia, hermano, es bien tremendo. ¿Sabe qué es malicia? No es solamente malicia de estar pensando cosas malas, no. La malicia de pensar que todo el mundo piensa mal de uno. Hay gente que piensa, hermano, que todo el mundo le odia, que todo el mundo le cae mal. Y sí es cierto a veces. Porque si hay gente, hermano, que de veras cae mal, ¿verdad? Por su forma de ser, o sea, es rara, hay gente rara, de veras. Hay gente amargada, hay gente frustrada, hay gente, bueno, de plano dice uno, no, mejor de lejos, ¿verdad? Pero hay gente también, hermano, que están hablando un grupito por ahí, y ya están hablando, ya me vieron, ya. O de repente el predicador dice algo y de casualidad mira para él y dice, ya me la tiro, ya. A mí me lo está diciendo. Ya no, mire, uno de predicador a veces quisiera estar así. Pero de todos modos, si lo está viendo ahí diciendo, a ver qué demonio está mirando que me va a atacar. Gente maliciosa, hermano. Todo lo ve mal, todo lo juzga mal. ¿Qué más? Lenguaje soez o maledicencias. Ay, tiene una boquita. Y cuando digo maledicencias, no estoy hablando de que habla palabras así, que eso es aparte, que habla palabras vulgares, ¿no? Palabras que no llevan bendición, palabras que no edifican. ¿Cómo es el hablar tuyo, hermano? Fíjense que hay mucha gente que todo es negativo. Todo. ¿Cómo está? Ahí con mis dolores. Ahí con mis accidentes. Ahí. Todo es negatividad. Esa es maledicencia. Solo maldiciones hablan. Es que el diablo,
que le tenía que decir. Hoy me crucé con un brujo. Es que ahora en Halloween me dieron un dulce ahí. Todo negatividad. Y luego está el lenguaje soez, que eso sí, tiene que ver con nuestra forma de hablar. O sea, hay un lenguaje, hermano, que ya usted no debe de usar. Hay palabras que usted ya no debe de usar. Porque son del mundo, son de la gente del pecado, ¿no? O sea, chistes con doble sentido. Ese es un lenguaje soez, ¿verdad? Decir una palabra con sentido sexual hacia otra persona es una palabra soez. O sea, no piense que solamente decir esas palabrotas, ¿verdad? En Guatemala nosotros tenemos expresiones que suenan feas, pero que son comunes, que no son soeces. Por ejemplo, en Guatemala decimos a la gran. ¿Hay algo malo, Pastor Max, que diga a la gran? ¿Ah? No, pero en Guatemala es como decir puchica. O sea, es una expresión, pues. Ahora, yo sé que si yo digo esa palabra, esa expresión de a la gran, usted le agregó lo demás. Pero eso ya tiene que ver con culturas. Entonces, por eso yo por ejemplo, en una predicación no me atrevo a decir esa. Aquí lo estoy diciendo porque estoy poniendo un ejemplo porque usted es maduro y usted no lo va a tomar mal. Estoy poniendo ese ejemplo. Pero, y así es cuestión de culturas, ¿verdad? Bueno, dice que ese lenguaje soez no debe de estar en nuestra boca. Entonces, debemos de cambiar nuestra forma de hablar. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Esto es importante. Entonces, ¿qué es todo esto? Malos hábitos, ¿verdad? Usted tiene muchos malos hábitos, ¿sí? ¿O no? Bueno, hay que cambiar esos malos hábitos. Hermano, a mí me sorprende gente que ya tiene 20 años en el Evangelio y todavía tiene unos hábitos que uno dice, no es de un hijo de Dios. Así que hay gente que no se baña todos los días. ¿Será eso de un hijo de Dios? No, pero es que yo allá en mi rancho me bañaba una vez a la semana, así porque allá no había agua. Aquí hay agua. Y hasta caliente, hermano. Hay jabón. A mí nunca se me olvida el testimonio de un hermano que ya murió, asistió con nosotros allá en la Riverside. Y él me contaba llorando su testimonio. Me decía, mire, yo era tan pobre, tan pobre que yo me crecí en la calle sin papá y sin mamá, me decía ahí. Y una vez se logró comprar un jabón. Y dice que se estaba bañando en el río con el jabón y llegó un hombre y se lo quitó. O sea, yo lloraba de eso, de que pues, la miseria que había vivido. Pero está bien allá, pues está bien, no hay recursos, pero aquí no usan loción, hermano.
desodorante. Sí, aunque sea limón, hermano, usa limón. Sí, sí. En lugar de echarle el taco, échale el cero. Sí, son malos hábitos. Por eso le digo, mire, este capítulo nos habla de cosas muy importantes. Porque a veces nosotros pensamos, hermano, que esto no es parte del Evangelio. No. El Evangelio te lleva a un cambio, te saca del anonimato para sentarte con los príncipes. Entonces tú tienes que irte preparando, porque lo ideal es que tú puedas predicarle a los presos y a los vagabundos de la calle, pero también a los presidentes, a los congresistas, a los gobernantes. Que aprendas, hermano, a comer con las manos, con los cubiertos. Sí, ¿verdad? Tienes que aprender, hermano, si vas a una cena de gala, cómo ir vestido, para qué sirve, pues te van a poner como 4 tenedores, como 4 cuchillos, te van a poner cucharitas, y tienes que saber cómo hacerlo. Tienes que saber cómo hacerlo. ¿Verdad? Aún cómo comer. Fíjate que cuando uno come, ¿cómo come uno? Así come uno, ¿verdad? No. Uno debe comer llevándose la comida a la boca. Pero bueno, aquí lo aceptamos. No digo que aquí lo haga, pues, pero son cosas que usted tiene que aprender. Y ahora, hermano, hay formas de que usted, por medio de la tecnología, usted se ponga ahí a aprender a que ya no, hermano, ya no se le salga el acento del rancho. Sí, hasta el hablar de uno debe de uno de irlo perfeccionando. Apá. Yo sé que se dice que cariño, ¿no? O sea, cariño, ¿no? Pero, y está bien, si es de cariño, es de confianza, está bien. Pero ya en una plática, en una conversación, en una predicación, uno tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Bueno, dice aquí entonces que tenemos que desechar el viejo hombre con sus malos hábitos. Verso 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Por eso es importante, hermano, conocer la doctrina. Por ejemplo, lo que enseñé hoy del sacrificio de Cristo. El entender eso nos trae a un valorizar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, si no hay un conocimiento, no van a haber cambios. Si tú no conoces la palabra, hermano, si tú no entiendes la palabra, vas a pensar que, bueno, pues te vas a volver un dominguero. Pero si tú entiendes la palabra, vas a llegar a ese entendimiento de que Cristo murió por ti, ahora tú tienes que morir por Cristo. Y que te conviene hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una recompensa, porque hay una vida eterna, porque hay coronas, porque para ahí vas, ¿verdad? Todos vamos para ese camino. Bueno, dice, verso 10 dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Por eso, hermano, vuelvo otra vez a decirte, el trabajo de los cambios de la persona es del Espíritu Santo, no son tuyos. No son tuyos. Tú puedes patalear, tú puedes enojarte, tú puedes
rugir los dientes, tronar los dientes y la persona no va a cambiar. Pero el Espíritu Santo sí puede cambiarla. Entonces haz el trabajo nada más de libertarlo, de que esa persona reconozca su condición, pues que sea libre. Y los cambios los va a ir haciendo el Señor, no nosotros, no nosotros. Ahora dice el verso 11, dice, una renovación en la cual no hay distinción entre griego, judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo en todos. Entonces, ¿el Evangelio para quién es eso? Para todos. Entonces, mira el caso, por ejemplo, de David. ¿Quién era David? Hacía el trabajo más bajo que se podía hacer. Cuidar ovejas. Ese es el trabajo más bajo que en aquel tiempo se hacía. ¿Y hasta dónde llegó el rey David? Entonces, ese es el proceso que tú debes de entender. Que debes de ir de gloria en gloria y de poder en poder. No conformarte con lo que ya tienes. Verso 12, ahí lo dice. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Entonces fíjense que habla primero de un desvestirse. ¿Desvestirse de quién? De la vieja vestidura, del viejo hombre, desechando las malas costumbres, limpiándonos. Era el proceso que te he explicado que vivía o que vivió la reina Esther para llegar a ser reina. ¿Cuál era el proceso que tenía que pasar la reina Esther? Primero, dejar toda su vestidura, por muy bonito que fuera. Dejar su casa, dejar su familia, dejar todo. Y entró al palacio. Tú estás ahora en el palacio. Ahora, dentro del palacio dice que la metieron a 6 meses de mirra. Y te expliqué que la mirra era para borrar el olor que cada persona tiene. Usted tiene un olor que no se lo siente. Y su familia tiene ese mismo olor. Por eso usted no le siente el olor a su familia. Porque todos huelen igual. Ajá. Es como cuando usted entra a su casa, usted no siente mal olor en su casa. Pero si entra otra persona, es que aquí huele raro. Porque es el olor de la familia que está ahí. Pero ya los que viven ahí no sienten ese olor. Entonces por eso era necesario, porque para el concurso del rey venían muchachas de todas nacionalidades, venían hindúes, imagínense, con esos sus olorcitos. Entonces las metían a 6 meses de mirra, que a quitarles ese mal olor. Y luego 6 meses de olores fragantes, perfumes fragantes. ¿Para qué? Conforme al olor del rey. Mire qué proceso. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Primero te quitan todo el mal olor del mundo, del pecado, del viejo hombre. Y luego vestirte, revestirte, dice aquí, ¿verdad? Dice el verso 12, tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿por qué es importante que usted sea el primero que se ministre?
Porque si usted no se ministra primero y usted no reconoce lo que es usted, pero que reconozca realmente lo que es usted, lo que hay dentro de usted, lo que es su hombre viejo. Cuando usted reconoce su hombre viejo, que apesta, que es lo peor, y usted sabe que el Señor lo sacó y lo limpió y lo rescató, ya no se va a sorprender ni va a ver con degradamiento a la otra persona, ni se va a asustar. No se va a asustar porque dice, pero si yo soy igual, o yo era igual. Ahora, si usted no se ha ministrado, usted va a ser un juez ahí nada más. Pero ¿cómo ustedes? Pero hasta lo va a echar de aquí, váyase de aquí, como en muchas iglesias. Sí, yo he sabido de iglesias, por ejemplo, que a alguien que ha sido homosexual lo dice, no, usted se vaya aquí, usted no puede estar aquí porque usted es un homosexual. ¿Pero podrá el Señor cambiar a los homosexuales? Sí, claro que sí. Entonces, es importante. ¿Por qué muchas veces nosotros no perdonamos? Porque aquí estamos nosotros para ser los portadores del perdón de Dios a la hora de ministrar. Por eso tenemos que estar en el Espíritu. Entonces, cuando la persona ya se arrepintió, ya confesó, nosotros podemos, por el Espíritu, si el Señor confirma por el Espíritu, decir, el Señor ya te perdonó. El Señor ya te perdonó. ¿Qué es lo que el Señor hizo aquí con los apóstoles? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 20. Verso 22. Dice, después de decir esto, Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Luego Juan 20, 23 dice, a quienes perdonéis los pecados, a estos ya les han sido perdonados. Nuestra versión lamentablemente no dice correctamente. Dice, y a quienes retengáis los pecados, a estos les han sido retenidos. Lamentablemente nuestra versión da a entender como que nosotros perdonamos los pecados aquí y entonces Dios los perdona allá. Es lo que los curas hacen, ¿no? La verdadera traducción ahí es, yo voy a perdonar los pecados a los que ya allá les perdonaron los pecados. Y le voy a retener los pecados aquí a este porque allá se los tienen retenidos. Entonces yo voy a ser un mensajero de parte de Dios. Mire la autoridad que un ministrador tiene. Pero ¿qué tal si usted está perdonando a los que todavía no ha perdonado a Dios? ¿O qué tal si está reteniéndole a alguien que ya el Señor le perdonó los pecados? Entonces va a salir la persona peor. Por eso usted, mire la confianza que el Señor nos está dando en este sentido. Y eso es algo que usted debe de tomar con mucha seriedad. Aún Pablo le dice a Timoteo, no impongas de ligero las manos, porque estás compartiendo los pecados de ellos. Si tú a la ligera los mandas a hacer la obra de Dios sin examinarlos, las fechorías que van a ir a hacer allá, pues te las van a cobrar a ti. Entonces, regresemos ahí rápidamente a Colosenses, que el tiempo nos avanza. Dice ahí, capítulo 3, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Mire, si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar a los demás?
Si usted todavía tiene baja estima de usted, ¿cómo puede animar a los demás? Por eso le digo, el primero que tiene que estar limpio, el primero que tiene que estar libre es usted. Antes de estar viendo cómo liberamos a los demás, examínese usted, véase en el espejo, véase la cara que tiene. Como le digo, ¿qué cara de alma usted tiene? Triste, amargado, de limón chupado. ¿Sí? Sin ensayar. Pregúntele, atrévase a preguntarle a las personas, mire qué cara usted me ve. No ahorita, pero ¿qué cara? Pero no la que yo hago por la cara, no. Cuando estoy solo, que nadie me está viendo, ¿qué cara tengo? Porque cuando estoy hablando con alguien, ya hasta pelo los dientes, ¿verdad? Pero cuando estoy solo, ¿qué cara? Eso es lo que necesitamos. Y ahorita todos se rieron, sonrientes todos ahí. Dice, verso 15, y que la paz de Cristo reine en vosotros, en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto es algo muy importante. De su boca nunca debe de salir una palabra de disgusto, de complaint, de queja. Aunque le esté yendo mal, no se queje. Dele gracias a Dios. ¿Ah? Hoy me contaba un hermano que iba en su carro y de repente algo pesado de su carro vuela y le va a caer al carro que está atrás. Y dice que se le fue a meter al windshield, al vidrio. Y pues él se ahorilló y el otro carro se ahorilló también. Y entonces pues me dice, pero el hombre se bajó contento, no contento pues, pero tranquilo, ¿no? Tranquilo. Y entonces él me decía, me dieron ganas de irme huyendo, ¿no? Pero gracias a Dios no lo hizo. Entonces le dije yo, qué bueno que no lo hiciste, porque si te hubiera sido, te hubiera ido mal. Porque huir de un accidente, eso es grave. Mejor enfrentar las situaciones. Y al final dice pues que gracias a Dios que no mató a la persona, porque lo pudo haber matado, pero el vidrio soportó todavía el golpe, ¿verdad? Entonces cualquiera diría, qué mala suerte, porque a mí me pasa eso, ¿verdad? Hay gente que reacciona así, ¿verdad? Y ahora que más busco a Dios, que vengo a la iglesia y me pasan estos accidentes, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo vio del otro lado? Gracias a Dios, Señor, porque lo pude haber matado, tú lo libraste para que no se muriera. O sea, en cualquier circunstancia siempre debe de haber agradecimiento, porque pudo haber sido peor. Entonces mira lo bueno, no mira lo malo que esté pasando, sino mira que aún en medio de todo eso, Dios te libró. ¿Ah? Dios te libró, porque te pudo haber dado algo peor. Agradecidos. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Qué lindo esto, ¿no? Dice, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Ahora, termino ya con estos puntos.
Bueno, tiene que haber cambios entonces. La administración tiene que llevar un fruto, tiene que llevar un objetivo. Ahora, ¿cuáles son los frutos que se van a dar? Verso 18. Mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Van a haber cambios en las mujeres entonces, ¿verdad? Amén. No dijeron amén, como que ya no les gustó de gracia, Señor, mejor no. Si no hace más a ese punto, mejor no la administración, Señor. No, pero mire el cambio que va a suceder en el marido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mire, van a haber cambios en los esposos. Mire lo que hace la administración: transforma, cambia. Hijos, van a ser obedientes a los padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Mire. ¿Qué más? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Va a haber esa unidad, va a haber esa comunión, va a haber ese entendimiento, ¿verdad? Disciplina sí, pero con amor, ¿verdad? Siervos, trabajadores, obedeced a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, no para que te aumenten el salario, ¿verdad? Sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para con los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, aún vamos a ser los mejores trabajadores, porque nuestra alma ha sido ya restaurada. Luego dice, capítulo 4, verso 1, dice: amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Vamos a ser buenos jefes, ¿verdad? Vamos a ser buenos patrones. ¿Cuántos van a ser buenos patrones? Levanten la mano los que van a ser buenos patrones. ¿A usted no va a ser patrón? Siempre va a ser. ¿Cuántos van a ser patrones aquí? Bueno, ¿van a ser buenos patrones? ¿Qué se necesita para ser un buen patrón? Ser un buen trabajador. Recuerden que así como ustedes de trabajador, así van a ser sus trabajadores. Así como ustedes de oveja, así van a ser las ovejas que el Señor les dé para que pastoreen. Es una ley. Yo por eso estoy contento con ustedes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tener 2 clases más todavía, el jueves y el viernes a las 11 de la noche. A las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, y el viernes a las 11 de la noche. Porque hay actividades en las iglesias, hay cultos aquí, hay culto de mujeres este viernes, así que las hermanas van a tener que cortar su culto, porque yo sé que lo alargan. Bueno, le dicen. Bueno, entonces a las 11 el jueves, a las 11 el viernes va a ser ya la última clase. Vamos a estar hablando del sacerdocio, de cómo debe funcionar el sacerdocio, y vamos a estar dando lugar a preguntas, ¿verdad? El viernes vamos a estar dando lugar a las preguntas que tienen que ver con lo que es la administración del alma,
Así que si tiene algunas preguntas, pues las escribe o me las manda en un texto. El viernes en la noche. Sí, bueno. Pongámonos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, porque a través del sacrificio de Cristo podemos llegar a ser como nuestros señores. Tu buena obra que has empezado en nosotros, perfecciónala, Señor, en mí. Levanten al Señor tus manos y diga al Señor, tu buena obra que has empezado en mí, perfecciónala hasta llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Estoy dispuesto a morir a los deseos de la carne, a desvestirme del hombre viejo y a vestirme del hombre nuevo, desechando las malas costumbres, los malos pensamientos, destruyendo las fortalezas en mi mente y recibiendo tu palabra y tu Espíritu Santo para que me guíen y me instruyan en este camino. Por medio de Jesucristo te lo pido, Padre. Amén. Amén. Señor, guarde su salida, guarde su entrada y que tenga una noche de reposo. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.